Ya, jóvenes, vamos a continuar con esto de los presupuestos procesales. Luego, conforme a lo que estábamos analizando, estos autores que siguen la doctrina o los postulados von Bülow sostienen que además están los presupuestos necesarios para la regularización y debido desarrollo de la relación jurídico-procesal. Indican que ellos se presentan a lo largo del desarrollo del proceso y van a estar destinados a la depuración del juicio, es decir, de ciertas omisiones. Esperen un segundito, están llamando. Ya, una compra que hice por internet. Me llegó recién, mal momento. ¿Ya? Eh, esta, estos presupuestos procesales, ¿no es cierto?, que son necesarios para la regularización y debido desarrollo de la relación jurídico-procesal, precisamente, como les decía, si bien se van a presentar a lo largo del desarrollo del proceso, son necesarios para su depuración. Una cuestión que es importante, ¿no es cierto?, que son ciertas diligencias o trámites obligatorios. En este caso se encuentra el llamado a conciliación, que las notificaciones se practiquen a las partes, ¿no es cierto?, con arreglo a la ley, para con ellos se genere un debido emplazamiento y así el demandado pueda defenderse, ¿no es cierto?, oportunamente con una debida audiencia. Lo que se busca, ¿no es cierto?, es que las partes, y específicamente el demandado, tenga oportuno conocimiento de la demanda y en el devenir del juicio, que a través de las notificaciones y de haberse hecho una solicitud por una de las partes, la otra tenga la posibilidad de hacer alegaciones o presentar pruebas que permitan desvirtuar, ¿no es cierto?, las aseveraciones planteadas por su contradictor, todo ello en la oportunidad legal, ¿ya? Y además, en caso de no concurran estos presupuestos fundamentales, se otorga la posibilidad al juez de anular de oficio cuando observe errores o omisiones en la tramitación del procedimiento, siempre que esas omisiones irroguen a una de las partes un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad. Eh, Tan importante es eso que el artículo 795, ¿no es cierto?, nos indica que el emplazamiento válido es un trámite de diligencia esencial en primera instancia. El 795 número 1 dice el emplazamiento de las partes en la forma prevista por la ley. Luego el numeral segundo dice el llamado a las partes a conciliación en los casos que correspondan conforme a la ley. El recibimiento de la causa prueba, la práctica de diligencia probatoria. Entonces se van dando cuenta de que el legislador en este caso establece, ¿no es cierto?, y da el carácter de diligencia y trámites esenciales a ciertas cuestiones que acá se señalan como presupuestos necesarios para la regularización y el debido desarrollo de la relación jurídico-procesal, al punto que, si no concurre en el juez de oficio, cuando observe estas omisiones podrá anular lo grado de oficio y esa facultad se encuentra contemplada en el artículo 84, inciso final, cuando se le otorga esa facultad al juez al indicar que eh, el juez podrá, dice, corregir de oficio los errores que observe la tramitación del proceso. Podrá asimismo tomar las medidas que tiendan a evitar la nulidad de los actos del procedimiento. No podrá, sin embargo, subsanar actuaciones viciadas en razón de haberse realizado esta fuera de plazo fatal indicados por la ley. Pero el presupuesto base, ¿no es cierto?, o básico de la nulidad, ¿no es cierto?, es que sea trascendente. Es decir, que eh, a través de la declaración de nulidad sea la única forma, ¿no es cierto?, de que con la eliminación de ese vicio se suprime el perjuicio generado a una de las partes, y eso se encuentra en el artículo 83, en su inciso primero, cuando dice la nulidad procesal podrá ser declarada oficio o petición de parte, en los casos en que la ley expresamente lo disponga y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad. Es decir, la nulidad debe ser la única vía, ¿no es cierto?, para poder superar ese perjuicio que le irroga el vicio a una de las partes. Entonces, estos presupuestos, ¿no es cierto?, en general guardan relación con la regularización de cualquier omisión que pueda afectar, ¿no es cierto?, la garantía de audiencia de las partes. Son nulidades por irregularidades que se cometen en actos procesales, ¿no es cierto?, todos ellos, por lo general,
producidos o ocurridos con anterioridad a la dictación de la sentencia definitiva, ¿ya? Porque si se dicta la sentencia definitiva, ¿no es cierto?, con infracción de este tipo de presupuestos procesales, conforme al 795, en relación al 775 y al 768 del Código de Procedimiento Civil, debiese, ya sea vía nulidad de oficio o a través del recurso de casación en la forma, ¿no es cierto?, anularse esta sentencia por la omisión de estos presupuestos procesales necesarios, ¿no es cierto?, para la regularización y debido desarrollo de la relación jurídico-procesal. También se habla de que existen los presupuestos procesales necesarios para extinguir la relación jurídico-procesal. Entre ellos están los procesales ordinarios, entre ellos están los mecanismos autocompositivos, como son el avenimiento, la conciliación, la transacción, también el retiro de la demanda, que conforme al artículo 148 del Código de Procedimiento Civil, la demanda puede retirarse antes de ser válidamente notificada. Luego de notificada la demanda, lo que tiene que solicitarse es el incidente de desistimiento de la demanda, y también existen ciertos actos procesales, ¿no es cierto?, también ordinarios de carácter heterocompositivos, como son la sentencia definitiva y, en el caso de un procedimiento arbitral, el laudo arbitral, ¿ya? Dentro de este tipo de presupuestos también encontramos las que ponen término de juicio, las sentencias interlocutorias que ponen término de juicio o hacen imposible su prosecución, como son aquellas que acogen alguna excepción procesal que conlleva la terminación del proceso, como podría ser la litispendencia, la cosa juzgada, la incompetencia, por existir, por ejemplo, una cláusula compromisoria o compromiso, eh, o porque se acoge una excepción de falta de legitimación procesal, ¿ya? Eh, la incompetencia, ¿no es cierto?, del juez por infracción a la regla de competencia absoluta, el rechazo de la demanda por la falta de requisito o presupuesto, como ocurre en el caso de los juicios ejecutivos en que se dicta una sentencia interlocutoria, en la cual, cuando el título presentado, ¿no es cierto?, como fundamento de la demanda ejecutiva se encuentra prescrita, el juez, ¿no es cierto?, conforme al 442 del Código de Procedimiento Civil, puede denegar la ejecución. Luego tenemos las vías procesales extraordinarias. En este caso se pueden reconocer ciertos hechos procesales que dan por terminado un proceso, como podría ser la sentencia interlocutoria que declara abandonado el procedimiento, en el cual hay un hecho procesal característico, es que el juicio o el proceso haya estado paralizado por más de 6 meses, caso en el cual, cumpliéndose los requisitos legales, el juez debe dictar una sentencia en la cual declara abandonado el procedimiento para todos los efectos legales. Y dentro de estos hechos también encontramos la muerte de alguna de las partes, tratándose de acciones instituto personales, como en el caso del divorcio. Si se muere el demandante que ha pedido el divorcio, ¿no es cierto?, lógicamente el juicio termina y la señora que era la demandada, ¿no es cierto?, ya va a ser viuda y no va a ser divorciada, ¿ya? Y también puede ocurrir cuando el proceso termina por falta de objeto, por ejemplo, cuando el mismo perece por caso fortuito o fuerza mayor. En el caso de la fuerza mayor tenemos, por ejemplo, que se está reivindicando un bien inmueble y el mismo es expropiado por causa de utilidad pública, ¿no es cierto? O Profesor, por, dígame. disculpe que lo interrumpa. Me quedo dando vuelta a lo que dijo recién con respecto al divorcio, si es que se moría una de las partes. Pero y ahí no se toma en consideración la voluntad de la persona, porque igual ahí me imagino que hay herencias y todo eso, entonces como que debería primar la voluntad, ¿o no? No, porque mira, si el procedimiento, a ver, si usted está casada con, típico Juan, ¿ya? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su Catherine, nombre? Catherine Lara. Catherine. Catherine, ya. Usted, Catherine, está casada con Juan. Juan demanda, no sabiendo que tenía un cáncer fase 4, es decir, que se estaba por morir. Se le notifica a usted la demanda y la contesta. Y usted demanda de compensación económica, que es una de las pretensiones súper habituales, ¿no es cierto? Como que la cónyuge demandada lo que haga es demandar reconvencionalmente la compensación económica. Y antes de celebrarse la audiencia de juicio, pues en el procedimiento de familia está la audiencia preparatoria, que es aquella, ¿no es cierto?, que se señalan los medios de prueba y se ventilan las cuestiones incidentales, y luego la de prueba en la cual se rinde todas las probanzas, ¿no es cierto?, que las partes señalaron en la audiencia de preparación de juicio oral,
que se valdría, ¿no es cierto?, en la audiencia de juicio. Y él muere antes de la audiencia de juicio oral, es decir, antes de la dictación de la sentencia, y ahí el juicio va a terminar porque la acción, lógicamente, es intito personae. Muere, ¿no es cierto?, el demandante en su calidad de cónyuge, y lo que ocurre es la disolución del matrimonio no a causa del divorcio, sino que por la muerte de uno de los contrayentes. Y en ese caso, lo que van a operar, lógicamente, estos derechos que usted me dice que probablemente pueda quedar conculcado por esta cuestión de la manifestación de voluntad, son suplidos por las normas sustantivas de la asociación por causa de muerte. Y ahí la cónyuge sobreviviente, ¿no es cierto?, como heredera, pasa a heredar, en caso de estar casada bajo sociedad conyugal, la mitad, ¿no es cierto?, del haber social, y respecto de la otra mitad es legitimaria y equivale a 2 hijos. Y en caso de no haber hijos se queda con todo, ¿no es cierto? Entonces ahí empiezan a ocurrir otras reglas, ¿me entiende? Pero no se ven afectados derechos en esa situación particular. No sé si le queda claro. Sí, sí, clarísimo, profe, gracias. Ya. Bueno, conforme a lo que hemos dicho, ¿no es cierto? El proceso contencioso comienza con el ejercicio de la acción, que es este poder jurídico, ¿no es cierto?, que tiene justiciable de exigir, ¿no es cierto?, de poner en movimiento la actividad jurisdiccional a consecuencia de la transgresión de un proceso jurídico material. Y luego, que estamos hablando de la relación jurídico-material, ¿no es cierto?, que luego del ejercicio de la acción nace una relación jurídica distinta, diversa, ¿no es cierto?, a la material, ¿no es cierto?, y ella se produce entre los sujetos de la litis, ¿no es cierto?, y esa relación es la que recibe el nombre de jurídico procesal, donde además va a intervenir otro sujeto que es el juez, ¿no es cierto?, y en ciertas situaciones también algunos terceros, ¿ya? Y eso es lo que se ha conocido como la litis principal o material, ordinaria o compleja según el caso, porque vamos a ver que es ordinaria cuando tiene un demandante y un demandado, y es compleja cuando existe litis consorcio, es decir, existen varios demandantes y varios demandados, y conflicto que va a ser resuelto bajo el imperio de una sentencia definitiva que va a adquirir, ¿no es cierto?, el mérito de fuerza inimpugnable cuando tenga el carácter de ejecutoriada, ¿no es cierto? Eh, y así el juicio, en definitiva, queda concluido, siempre el juicio de que existen cuestiones litigiosas accesorias a esta litis principal, que nacen y se desarrollan a lo largo del proceso y que también tienen que ver con el tema de que son anteriores a la dictación de la sentencia, pero que se vinculan también con la relación jurídico-procesal, y es esta cuestión es accesoria, lo que conforme al artículo 82 del Código de Procedimiento Civil son los incidentes, ¿ya? Esta es la distinción que vimos a propósito de los autores que cuando se llama, seguían a Bombulo, eh, precisando un poquito más de lo que decía este autor, Oscar von Bülow, en su concepto, los presupuestos procesales eran requisitos de validez que debían concurrir en toda relación jurídico-procesal y se referían a todo el proceso y condicionaban su existencia. Vamos a ver que eso es discutido, ¿ya? Porque él partía de una base, porque decía que el proceso era una relación de derecho público, lógicamente, en el entendido que el Estado tiene el monopolio en el ejercicio de la actividad jurisdiccional con la finalidad de reemplazar la autotutela, para lo cual establece ciertas normas procedimentales para el adecuado ejercicio de la acción y así poner en movimiento la actividad jurisdiccional. Señalaba que la validez de la relación procesal era una cuestión que no puede dejarse librada en su totalidad a la disposición de las partes, pues no se trata de un ajuste privado entre litigantes, solo influido por intereses individuales, sino él sostenía que lo que había era un acto, ¿no es cierto?, que requería de la activa participación del tribunal y bajo la autoridad del Estado, y que eran ciertos requisitos coactivos, ¿ya? Y que eran importantísimos, por lo cual el tribunal en su análisis no precisaba de esta iniciativa de las partes o la interpelación del demandado para considerar que en el proceso faltaba un presupuesto procesal, sino que debía examinarlos de oficio, y era lo que dijimos en un principio,
que von Bülow, desde el punto de vista de los presupuestos procesales, le da un rol importante al juez para hacer un examen in limine litis de estos presupuestos, ¿ya? Por eso él decía que estos debían concurrir necesariamente, ¿ya? Eh, eh, en la relación jurídico-procesal, porque eran condición de existencia del proceso, ¿ya? Sin embargo, esta postura de estimar los presupuestos procesales que condicionaban como presupuestos de condicionamiento de la existencia del proceso, fue criticándose, sosteniéndose con el tiempo de que los presupuestos procesales no eran los indispensables para la existencia del proceso, ya que había muchas ocasiones en las que un proceso podía existir careciendo de algún determinado requisito, por lo que resultaba exagerado decir que sin la concurrencia de estos presupuestos procesales no existía el proceso. Incluso en un chiste, casi en una cuestión que generó una cuestión de público conocimiento en Santiago, bueno, no sé si ya es un mito urbano a esta altura, eh, dos abogados para ver cuál era la efectividad del sistema, inventaron dos personas en conflicto y lo sometieron a la decisión del tribunal. Las personas no existían, no existían. Es decir, formalmente no habían parte, ¿ya? Porque los que se individualizaban como tales no existían en la vida real. Entonces, desde ese entendido, dos presupuestos fundamentales, presupuestos procesales fundamentales, como son la existencia de un demandante y un demandado, vamos a ver que la existencia de las partes considerado por algunos autores como presupuestos procesales, no se daba. Entonces, desde ese punto de vista, claro, decían, había un proceso, pero no podemos decir que los presupuestos procesales van a condicionar la existencia del proceso, porque muchas veces uno o varios de los presupuestos procesales no se dan. Incluso muchos de ellos se discuten a lo largo o luego de conformada o perfeccionada la relación jurídico-procesal, que es lo que decíamos un poco, lo que sostenía Goldschmidt, que su teoría, ¿no es cierto?, sus estudios apuntaron, ¿no es cierto?, necesariamente a criticar esta teoría de von Bülow en orden a que los presupuestos procesales no son condiciones de existencia del proceso, sino que necesariamente deben debatirse ya formada la relación jurídico-procesal, ¿ya? Pero una cuestión que sí tiene que quedarle clara, a este autor se la reconoce la creación del concepto de presupuesto procesal, ¿no es cierto?, como también el de la relación jurídico-procesal, pero la doctrina ha ido evolucionando, ¿no es cierto?, y ha ido modificando estos conceptos. Incluso Piero Calamandrei nos habla de presupuestos, es decir, habla de presupuestos procesales, pero también le da el nombre de presupuestos del conocimiento del mérito y dice que son los elementos necesarios para que pueda darse una decisión de fondo sobre la pretensión, concretando el deber del juez de proveer sobre el mérito. Esto un poco siguiendo la teoría de Goldschmidt, porque los autores con el tiempo dijeron, ¿sabe qué? Los presupuestos procesales, más que ser condiciones de existencia o de validez de la relación jurídico-procesal, sin los cuales no puede concebirse que nazca o exista, se eh, tienen que estar encaminados a que el juez pueda dictar una sentencia resolviendo el conflicto. No sé si me entienden. Puede ser que se presente una demanda, que se estime que la demanda no cumple con un presupuesto procesal y conforme a ello, ¿qué es lo que ocurre? El juez lo que tiene que hacer es dictar sentencia absolutoria. Yo les voy a subir, bueno, hoy les subí otro material que guarda relación con los principios del proceso civil y del procedimiento civil. Los vamos a tratar de manera conjunta y ahí, y eso era antes que me olvidara, porque es una de las cuestiones que tenemos que ver ahora. Pero bueno, a propósito de esta cuestión de Piero Calamandrei, como les digo yo, y además quiero subirlo en la sentencia donde se materializa esta idea, que lo que tenemos que entender, que los presupuestos procesales, siguiendo a Calamandrei, y creo que es lo correcto, eh, estos deben ser o son los elementos necesarios para que el juez pueda dictar una decisión de fondo del conflicto, que resuelva la pretensión si la acoge o la rechaza, ¿ya? Y que está vinculado necesariamente, en muchos casos, con la concurrencia en el proceso de estos presupuestos procesales.
Según Couture, estos presupuestos son aquellos antecedentes necesarios para que el juicio tenga existencia jurídica y validez formal, ¿ya? Como les decía yo, hay autores latinoamericanos que señalan que los presupuestos procesales no se refieren ni siquiera a la pretensión ni a la sentencia, pero yo creo que en definitiva sí lo vinculan más a la sentencia, que sostienen que son requisitos formales y los cuales no se puede pronunciar la decisión de fondos o pena nulidad, siendo presupuesto necesario para que pueda constituirse un proceso válido, es decir, para que es decir, para considerarse, ¿no es cierto? Un requisito como presupuesto procesal debe ser uno sin el cual no pueda pronunciarse una decisión final. Debe existir un demandado, debe existir una acción intentada si se pide la resolución de un contrato dirigida en contra de quienes celebraron ese contrato y no solo en contra de uno, ¿ya? Y eso es lo que le permite al juez dictar sentencia. Entonces, por eso dice que son los presupuestos indispensables, eh, sin los cuales no se puede pronunciar una sentencia definitiva y también son necesarios para la constitución de una relación jurídico-procesal válida. Entonces, conforme a esta cuestión más moderna o esta orientación más moderna, son los presupuestos procesales circunstancias formales que establece la propia ley procesal que deben concurrir en el proceso para que sea posible la resolución sobre el fondo del asunto sometido a la decisión judicial, los cuales además indican deben observarse de oficio, y en este caso hacen un reconocimiento a lo sostenido por Oscar von Bülow en cuanto a señalar que el análisis de la concurrencia de los presupuestos procesales el juez lo tiene que hacer de oficio, ¿ya? Así serían todas aquellas condiciones que deben concurrir en la relación jurídica procesal para que el juez pueda dictar en definitiva una sentencia sobre el fondo y cuya ausencia puede analizar de oficio. Yo perfectamente puedo estar dictando sentencia o en la etapa de dictar sentencia y en el análisis del proceso determinar que se incumplieron las normas del emplazamiento y de acuerdo al 795, número 1, en relación al artículo 84, inciso final, anular todo logrado y ordenar la notificación válida del demandado. Bueno, como ya ustedes van viendo, la noción de presupuesto procesal, de presupuesto procesal, perdón, es una acepción común, aceptada por todos los procesalistas, pero no existe acuerdo en la doctrina en orden a señalar en forma unánime cuáles son concretamente. Ya analizamos, ¿no es cierto?, cuáles son los presupuestos procesales, según los que siguen la doctrina de von Bülow, y este problema, ¿no es cierto?, de su determinación surge porque en algunos casos hay que distinguir entre presupuestos procesales y los óbices, impedimentos, obstáculos procesales. Porque si usted me dice, el emplazamiento válido es un presupuesto procesal, pero el emplazamiento inválido, ¿qué es lo que es? Es un óbice, es decir, es un impedimento a que se trabe una relación jurídico-procesal válida. Entonces, en la práctica, se dan situaciones en las que el juez queda impedido de dictar sentencia de fondo, no obstante encontrarse presente todos los presupuestos procesales, por ejemplo, y esto en otra hipótesis, cuando, y esto es lo que ustedes van a observar en muchos casos, que puede haber un demandado válidamente emplazado, que es un tribunal competente, que están claramente determinadas las partes, etcétera, y el proceso desde el punto de vista de estos presupuestos esenciales debiese ser considerado como válido, pero al final la cuestión sometida a la decisión del tribunal, que es resolver si la pretensión o no, en la pretensión del actor debe ser acogida o no, no se cumple, es decir, el juez no dicta sentencia resolviendo la cuestión de fondo, sino que pone término al juicio en virtud de una cuestión accesoria, ¿ya? Por ejemplo, que se alegue la excepción de litispendencia, en que el demandado diga, ¿sabe qué? Usted no se puede pronunciar porque hay un juicio pendiente entre la misma parte y sobre el mismo asunto, o que diga, ¿sabe qué? Ya hay sentencia ejecutoriada, usted no puede volver, en virtud del efecto cosa juzgada, a pronunciarse nuevamente por algo que ya está resuelto, y finalmente puede ser que se alegue por el demandado el beneficio de excusión, es decir, que siendo codeudor, ¿no es cierto?, una deuda exija que se dirija la acción de cobro primero en contra del deudor principal y luego en su contra, ¿ya?
Lo otro que también tenemos que dejar esclarecido es que el Código de Procedimiento Civil no utiliza la denominación de presupuesto procesal, pero ya como hemos hablado a lo largo de este curso, no hay duda que esta categoría doctrinal sí está reconocida e implícitamente está en muchas de las normas legales que ya hemos analizado, en las normas sobre los trámites de diligencia esenciales, en el artículo 254, en el artículo 256, en el 303 del Código de Procedimiento Civil, también en el 10 del Código Orgánico de Tribunales, el 76 de la Constitución Política, ¿ya? Eh, Ahora, viendo a autores nacionales, respecto a la clasificación de los presupuestos procesales, el profesor Davor Harasic, siguiendo también eh, las enseñanzas de un profesor de Derecho Procesal y que fue ministro de la excelentísima Corte Suprema, don Carlos Cerda, muy simpático el caballero, define los presupuestos procesales como aquellos elementos o exigencias esenciales que deben concurrir para la constitución de un proceso válido y eficaz. Y dice que hay presupuestos procesales de constitución, presupuestos procesales de validez y presupuestos procesales de finalidad. ¿Ya? Dentro de los constitución, dice que estos equivalen a los requisitos de existencia de un acto jurídico, es decir, en su ausencia, el proceso es inexistente. Entonces, ¿cuáles serían estos? El ejercicio, por un lado, de la acción, ¿no es cierto? Tiene que haber un demandante que ejerce una acción misma que tiene que estar reconocida en la norma sustancial, la existencia de un tribunal y el emplazamiento válido de las partes. ¿Ven? Ya vamos viendo que alguno del emplazamiento está en un requisito anterior, otros en requisitos posteriores, otros como cuestión que se va discutiendo a lo largo del procedimiento, pero él dice que es necesario el emplazamiento válido. Yo entiendo que en esta parte lo que dice es que ya ha ventilado cualquier incidente a propósito del emplazamiento válido, ya ejecutoriada cualquier decisión sobre el emplazamiento, ello se constituye como un presupuesto fundamental para la constitución de la relación jurídico-procesal. Luego, en los de validez, ¿no es cierto? Dice que una vez nacido el proceso, aparecen estos presupuestos que son necesarios para la validez del mismo. Por un lado, la competencia del tribunal, que a lo menos tiene que tener competencia absoluta, y también la capacidad procesal de las partes. Luego, indica que están los presupuestos procesales de finalidad, son aquellos sin los cuales el proceso no avanza, es decir, carecería de sentido o degeneraría en otro distinto. ¿Y cuál sería esto? Estamos hablando de un proceso contencioso, civil, que requiere necesariamente de un interés de relevancia jurídica, es decir, lo que tiene que haber es un conflicto de interés de relevancia jurídica. Y por otro lado, dice que dentro de estos presupuestos están los actos de persuasión, que serían un conjunto de actuaciones destinadas a convencer al juez en torno a lo justo o juridicidad de los fundamentos de la pretensión o contrapretensión. Lógicamente, estos actos son necesarios para que el juez pueda dictar esta decisión final. Otro sector de la doctrina, ahora siguiendo a Couture, distingue entre presupuestos procesales de existencia y de validez, la cual distinción que ha sido recogida por la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia. En cuanto a los de existencia, lógicamente, como lo dice el concepto de existencia, son aquellos que se requieren para la existencia jurídica de la relación jurídica procesal. En primer lugar, que exista un conflicto, que existan partes y que exista un tribunal. En cuanto a la existencia de un conflicto, se ha visto que este presupuesto es uno de los elementos constitutivos del proceso, ya lo dijimos, el que supone que exista una controversia entre dos o más personas, un conflicto intersubjetivo de intereses, ¿no es cierto? Pero que sea de relevancia jurídica, es decir, que su resolución importe al derecho, ¿no es cierto? Tiene que existir desde este punto de vista, un conflicto de carácter jurídico y actual, ¿ya? Tiene que haberse efectivamente producido el mismo y no ser eventual o potencial. En cuanto a la existencia de las partes, también ustedes ya tienen claro que la relación jurídico-procesal requiere de ciertos sujetos, ¿no es cierto?, que reciben el nombre de parte, y todo contencioso civil requiere a lo menos de la existencia de dos partes, ¿ya? Sin perjuicio de que puedan en algún momento intervenir terceros, pero la regla general es que se requiera de un demandante y un demandado, es decir, que una de las partes sostenga una pretensión y que la otra, ¿no es cierto?, se resista y sea aquel litigante de la relación jurídico-procesal en contra de quien se dirige la pretensión por parte del actor, ¿no es cierto?, lo cual supone necesariamente un emplazamiento válido. Es en esta parte, en este presupuesto, en el que
se incorpora el emplazamiento válido como presupuesto de existencia, que sería un poco similar a lo que sostiene el profesor, no, perdón, que, que vimos que está inmerso dentro de las otras clasificaciones. ¿Tienen alguna consulta hasta este momento? No, parece que no. Y en cuanto a la existencia del tribunal, lógicamente esto es un poco aplicación de el principio o de la garantía del juez natural, ¿no es cierto? Que está establecido en el artículo 19, número 3, significa que todo proceso debe existir un juez que ejerza jurisdicción lógicamente establecido con anterioridad a la ocurrencia del hecho. Es decir, este órgano, debe existir un órgano jurisdiccional que sea el encargado por ley de resolver el conflicto de intereses que se somete a la decisión. Según la jurisprudencia, la falta de concurrencia de alguno de estos requisitos acarrearía la inexistencia del juicio del proceso. Pero lo que sí tenemos que recordar es que la inexistencia prácticamente no existe y el proceso en realidad sería nulo. Y en cuanto a los presupuestos de validez, se indica que son aquellos que se exigen para la validez del proceso como para que se litigue ante el tribunal competente, que las partes sean capaces y se cumplan, perdón, con las formalidades que establece el propio legislador, ello con la finalidad de dar una correcta tramitación y dentro de lo cual se importe, ¿no es cierto?, que exista un debido emplazamiento y un debido proceso. Ya, y en este caso, ¿cuál sería el presupuesto? La competencia del tribunal, la capacidad de las partes y el emplazamiento. En cuanto a la competencia, nos vamos a remitir a lo que ya señalamos en la regla de competencia, artículo 108 el Código define competencia, sabemos que existen los elementos de competencia absoluta y relativa, y cómo se determina en uno y otro caso, y también lo dicho a propósito de la prórroga de la competencia. En cuanto a la capacidad de las partes, significa que éstas deben ser capaces de ser sujetos de derecho, tener capacidad de comparecer en el proceso y para poder defenderse ante el órgano jurisdiccional. Luego el emplazamiento, ya también lo dijimos, se produce con la notificación válida de la demanda y por el transcurso del tiempo establecido por la ley para poder contestarla. Esto lo que permite es un adecuado ejercicio del derecho a defensa, ¿ya? Así que una cuestión que es bastante importante es señalar que, no obstante darse la importancia a estos presupuestos procesales, se ha dicho que si estos no existen en el proceso y la sentencia de mérito que se dicte adquiere el carácter de firme y ejecutoriada, ¿no es cierto?, no podrá ni siquiera eh, discutirse, ¿no es cierto?, luego de ejecutoriar la sentencia por el efecto de cosa juzgada, cualquier eh, ausencia de algún presupuesto procesal. Es decir, si llega Juan, eh, luego de ejecutoriar la sentencia, diciendo de que no fue emplazado válidamente, pero concurrió al juicio contestando la demanda, pero no alegando la falta de emplazamiento, ejecutoriada esa sentencia, no podrá volver a discutirse la no concurrencia de ese presupuesto procesal. Es decir, y conforme lo ha dicho la jurisprudencia, con la cosa juzgada, en definitiva, se convalida la omisión de cualquier presupuesto procesal. La Suprema ha dicho que la autoridad cosa juzgada impide que una vez ejecutoriada la sentencia pueda discutirse la corrección o la legalidad de los actos del proceso que le sirvieron de base, salvo por medio del recurso de revisión en sus respectivos casos. Y recordar que el 810 del Código de Procedimiento Civil establece ciertos casos específicos en los cuales sería, bueno, la única excepción en que se puede interponer un recurso respecto a una decisión jurisdiccional firme y ejecutoriada, pero es una cuestión excepcional, ¿ya? Pero ya ustedes van viendo que la omisión de cualquier presupuesto procesal ejecutoriada la sentencia y adquiriendo carácter de firme y ejecutoriada no puede volver a discutirse, ¿ya? Ya hay una cuestión que esto lo han sostenido los procesalistas, que como que buscan limitar esta facultad oficiosa del juez en cuanto a controlar la concurrencia de oficio de los presupuestos procesales, porque si así se hiciere, se estaría vedando a las partes del derecho que tienen a interponer incidentes de nulidad. Pero yo creo que cualquiera sea la vía, lo ideal, ¿no es cierto?, ya sea
por la actividad oficiosa del juez o la actividad dispositiva de las partes que se denuncie la ausencia de presupuestos procesales, ¿ya? Yo sé que, claro, los abogados litigantes dicen, pucha, si el juez de oficio declara las nulidades, en nuestra facultad de hacerlo donde queda, pero bueno, yo creo que da como lo mismo. Pero desde el punto de vista procesal más puro, la falta de un presupuesto procesal, en definitiva, se constituye en un impedimento procesal para que el proceso se constituya y desenvuelva válidamente, pero no es una excepción, todas que conceptualmente deben atacar la pretensión. Pero lo que me gustaría a mí que ustedes tengan claro es que la ausencia del presupuesto procesal, como acabamos de decir, es un impedimento procesal para que se constituya o desenvuelva una relación jurídico-procesal válida, pero en caso de que dictada la sentencia no concurra y ejecutoria la misma, eso no puede volver a discutirse. Y bueno, Profesor, ustedes ya saben que este tema del emplazamiento en definitiva se puede alegar vía excepción, vía nulidad o puede ser declarado oficio por el juez. Dígame. perdón, consulta, la falta del presupuesto procesal tiene que ser vista de alguna forma por el juez o a mí como representante de una parte, cuando me llegue, por ejemplo, la demanda, tengo que ver que ahí esté la falta o es el juez definitivamente el que ve eso. Miren, lo que pasa es que, como les decía yo, la cuestión eh, más bien es doctrinaria. Partamos de la base que el legislador no le impone al juez hacer un examen in limine litis de la demanda civil. Cuestión que no ocurre a propósito de la jurisdicción penal, en la cual se otorga al juez de garantía la facultad de examinar el límite litis, declarar la admisibilidad o no de la querella. En materia civil, las excepciones son contadas. A propósito del juicio ejecutivo, ¿no es cierto? Que si la acción intentada se encuentra prescrita, el juez va a denegar la ejecución. Si la demanda no contiene las tres primeras menciones del artículo 5.4, puede también no dar curso a esa demanda. En estricto rigor, el juez debiese esperar, y este es el criterio que algunos jueces siguen, eh, que sean las partes las que denuncien la ausencia de un presupuesto procesal, ya sea vía incidente de nulidad o a través de alguna de las excepciones que establece el artículo 303 o como excepción de fondo. Dicen, acá estamos en un principio dispositivo en el cual nosotros obramos solamente a petición de parte y no de oficio, ¿ya? Y si hay un problema de emplazamiento, debe alegarlo la parte. Hay otros jueces que creemos, como yo, y siguiendo un poquito a Oscar von Bulo, que creo que hay ciertos presupuestos procesales que uno tiene que analizar una vez presentada la demanda. Ad initium litigium, al inicio del litigio. Presentada la demanda, in limine litis, hacer este examen y revisar si efectivamente se cumplen con los presupuestos fundamentales mínimos. Por ejemplo, que si comparece un menor de edad esté debidamente representado, si comparece una persona jurídica, ¿no es cierto?, que lo haga a través de su representante legal y que éste acredite su personería para comparecer en juicio, que se señale el domicilio del demandado, que se le individualice correctamente, etcétera. Yo hago ese estudio, ¿ya? Yo lo hago, siguiendo esta teoría. Como le digo, hay otros jueces que no lo hacen y esperan a que sea la actividad dispositiva de las partes la que denuncie la ausencia de presupuestos procesales. Pero las alternativas de todas maneras existen, ambas. Ok, o sea, va netamente, digamos, a juicio del juez. De... Claro, al criterio del juez. Pues si el juez, como les digo, yo hago el análisis limine liti de todas las solicitudes que me hacen, las reviso todas. Hay otros jueces que dicen, a ver, la norma, un procedimiento ya, ténganse por interpuesta demanda en juicio ordinario de mayor cuantía. Cualquier otra cosa que los ventilen las partes, ya sea en la etapa de excepciones dilatorias o al momento de contestar la demanda. O a través de un incidente de nulidad, pero yo no me complico antes. No es un tema que yo tenga que hacerlo porque el legislador no me lo permite. Yo creo que por el artículo 84, inciso final, uno sí puede, en definitiva, hacerlo. Yo muchas veces le pido, por ejemplo, algunos autores establecen que, como dijeron, como vimos recién, como Harasit, que decía ahí
que se requería, ¿no es cierto?, de un tribunal competente a lo menos absolutamente. No sé si se recuerdan de lo que vimos de Karasic. En los requisitos o los presupuestos de validez decía que debía haber un tribunal competente a lo menos de manera absoluta. Yo me presentaron una solicitud de citación de accionista de la ley de sociedad anónima para que yo ordenara notificar a los socios de esta junta que iba a desarrollarse en una notaría de la ciudad. ¿Ya? Y según la ley de sociedad anónima, y según las normas procedimentales del Código de Comercio y de la ley de sociedades, el tribunal competente era aquel en el cual se encontraba su domicilio la sociedad. Y el solicitante me insistía que yo era competente y al final yo me declaré incompetente porque dentro de los documentos que acompañó figuraba que la sociedad tenía su domicilio en Mejillones. Entonces le dije, de acuerdo al artículo, no siendo competente, ocurra ante quien corresponde. ¿Ven? Entonces, en ese caso yo lo hice de oficio, ¿ya? O cuando a uno le presentan una demanda en que se alegan una pretensión de contenido laboral o de familia, ¿ya? Entonces yo creo que cuando está implícito ciertos presupuestos procesales que guardan relación con la competencia, por lo menos absoluta, eh, con la individualización correcta, ¿no es cierto?, de las partes, en cuanto a esta capacidad procesal, ¿no es cierto?, que Borja ha dicho lo hace como, lo señala como presupuesto de validez, creo que el juez tiene esta función oficiosa, pero no para todo. Hay ciertos casos en los cuales uno por prudencia prefiere que sea el demandado el que en las oportunidades procesales que establece la ley haga valer, como les decía yo, sea vía excepción dilatoria, sea vía incidente de nulidad, sea la contestación de la demanda, la ausencia de los presupuestos procesales. Porque de no concurrir, recuerden, el juez no va a dictar una sentencia que resuelta el fondo del asunto, ¿no es cierto? Sino que va a dictar una sentencia que va a poner término, y que va a rechazar la pretensión porque no se ha cumplido un presupuesto procesal fundamental. Yo les voy a subir la sentencia que les comenté, esa es la cual yo rechacé una demanda por ausencia de presupuesto procesal. Se lo dejo para la próxima semana para que lo hablemos. Y ahí, si ustedes hacen lectura del mismo, se van a dar cuenta que efectivamente se rechaza la demanda por ausencia de presupuestos procesales. ¿Le parece? Ok. Ya, chiquillos, ya estamos pasados la hora. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que no. Ya, chiquillos. Entonces nos vemos el jueves. Que les vaya muy bien.